Este programa es grabado con la aplicación Anchor Podcast. Si no lo han escuchado, esta aplicación es totalmente gratis. Les permite grabar el audio y editarlo desde la comodidad de su computadora o su teléfono y inmediatamente distribuirlo por Spotify, Apple Podcasts o cualquier otra plataforma de podcast. Aparte de eso, pueden iniciar a monetizarlo desde un inicio, sin necesidad de un mínimo de suscriptores o escuchas. Si no lo han hecho ya, descarguen la aplicación Anchor desde la tienda de su teléfono o desde la página anchor.fm para iniciar su podcast. Bienvenidos al episodio número 5 de Neuroedu. El día de hoy vamos a revisar miastenia gravis con el Dr. Roger Rodríguez. Esperemos que lo disfruten. Buenas tardes. Bienvenidos al cuarto capítulo de Neuroedu. El día de hoy tenemos la oportunidad de tener dos invitados. Tenemos de escucha al doctor Luis Gómez, de nuevo, quien estuvo en el capítulo pasado, y tenemos la grata ocasión de contar con el doctor Roger Rodríguez, residente mayor y coordinador de los residentes de neurología del posgrado de neurología de la Universidad de Costa Rica. Vecino aquí de Moravia, vecino mío, y ya conocido desde hace mucho tiempo, también amigo de la casa. Entonces, Roger, ¿qué? ¿Todo bien? Un saludo a todos, buenas tardes, y espero que la revisión de hoy sea de provecho, por lo menos, para los que vayan a querer revisar el tema que vamos a ver. Ok, el día de hoy vamos a revisar un tema que es relativamente una enfermedad rara, es poco frecuente, y que sería la parte de lo que es miastenia gravis, que viene de la parte de lo que son las enfermedades de la unión neuromuscular. Entonces, sin más tiempo que quitarle a Roger, tal vez puede empezar a hablarnos de miastenia, a ver qué nos cuenta. Ok, perfecto. Como decía el Dr. Chan, básicamente va a ser una revisión de los aspectos más importantes en cuanto a lo que es la clínica, epidemiología, un poco de la fisiopatología, y terminando un poco más enfocados a lo que sería el tratamiento de la enfermedad, un poco más hacia lo que es la parte del neurólogo desde el punto de vista de tratamiento. Podemos empezar con eso mismo que mencionó el Dr. Chan, que no es una enfermedad tan común, y si uno ve lo que es su epidemiología a nivel mundial, se habla que la miastenia gravis tiene una incidencia entre 7 a 23 casos por millón de habitantes, ¿verdad? Que es un poco más rara que otras enfermedades neurológicas. Y se habla de una prevalencia entre 70 a 320 casos por millón de habitantes. Ahora, algo que tiene la miastenia gravis, que es muy importante, es que es una de las enfermedades autoinmunes por excelencia que nos pueden hacer entender un poco más de los fenómenos autoinmunes de otras enfermedades. Inclusive es una de las que se puede utilizar como modelo para pensar en tratamientos inmunosupresores que se podrían aplicar posteriormente a otras enfermedades autoinmunes un poco más complejas.
Entonces, la miastenia gravis, como lo acabo de mencionar, se basa en su fisiopatología en lo que sería una enfermedad autoinmune, en donde vamos a tener involucrados tanto el sistema inmune innato como el sistema inmune adaptativo, pero principalmente el adaptativo en sus dos versiones, tanto lo que son los linfocitos C como lo que son los linfocitos B. Entonces, esto es de suma importancia tenerlo en cuenta para cuando ya vamos a hablar de las manifestaciones clínicas de las diferentes variantes de la miastenia gravis y cuando vamos a hablar de lo que serían los tratamientos y por qué algunas variantes responden a un tratamiento y otras no responden a ese mismo tratamiento. En cuanto a lo que es esta enfermedad, se habla de que su fisiopatología se basa en la producción de anticuerpos que se conocen, o los principales, que son los anticuerpos contra el receptor de acetilcolina, los cuales van a ir a atacar a la unión neuromuscular en el punto donde está la terminal nerviosa uniéndose a lo que es la placa motora del músculo y donde es sumamente rico de receptores nicotínicos de acetilcolina. Entonces, los anticuerpos de excelencia de esta enfermedad se van a llegar a pegar a ese receptor y van a producir ciertos efectos que van al final a llevar un peor funcionamiento y eventualmente una disregulación de lo que es la placa motora per se y de lo que son los clústeres o los grupamientos de lo que es los receptores nicotínicos de acetilcolina. Ahora, no solo existen anticuerpos contra los receptores nicotínicos de acetilcolina, sino que se han documentado otros tipos de anticuerpos que pueden dar algunas características diferentes a esta enfermedad, inclusive hablándose de lo que es la parte de tratamiento. Algo importante, ya hablando de lo que es la parte de anticuerpos, se habla que entre un 80 a un 90% de las miastenias gravis van a estar positivas por lo que va a ser el anticuerpo contra el receptor de acetilcolina, el nicotínico de acetilcolina, es importante tener en cuenta. Y estos anticuerpos usualmente van a ser del subtipo IG1 e IG3, que estos tienden a activar lo que es el ataque del complemento. Y esto es importante tomarlo en cuenta, ¿por qué? Porque va a haber inmunoterapias, como es el caso del eculizumab, que lo que va a bloquear es el ataque o la unión del complejo de ataque y el complemento, que va a ser muy útiles o que podrían ser muy útiles en los pacientes que van a ser positivos para el anticuerpo de acetilcolina, contra el receptor de acetilcolina. Del otro porcentaje, ese 20 a 10% que no son positivos para el receptor de acetilcolina, vamos a tener que alrededor del 50% va a ser positivos para otro anticuerpo, que se conoce como el anticuerpo anti-MuSK. Ahorita vamos a hablar un poco de qué es la proteína MuSK. Este tipo de anticuerpo anti-MuSK es un IgG4 que no activa el complemento. Por ende, su mecanismo fisiopatológico es diferente y, como lo podemos suponer, no va a responder al uso de eculizumab, dando este ejemplo para los que son tratamientos novedosos. Ahora, ¿qué es lo que hacen los anticuerpos contra el receptor de acetilcolina? Usualmente van a llegar a unirse al sitio de unión de lo que es la acetilcolina, bloqueando el receptor. Pero no solo van a hacer esto, sino que van a producir activación del complemento, destruyendo lo que es la parte de la placa motora, y también de esto va a producir un mecanismo de internalización de los receptores, por lo que a largo plazo la unión neuromuscular se va a tender a aplanar y va a disminuir la densidad de los receptores que se van a expresar. Todo esto se va a traducir en que el paciente cada vez va a responder menos y menos a los medicamentos que tratan de aumentar los niveles de acetilcolina. ¿Por qué? Porque vamos a tener menos receptores en la neuromuscular. Algo importante es que, y que hay que tener muy claro, a diferencia de otras enfermedades autoinmunes, la severidad de la enfermedad de la miastenia gravis no tiene relación con los niveles de los anticuerpos, por lo que estos no nos sirven ni para predecir una miastenia más severa, para predecir crisis miasténicas, ni para predecir respuestas a tratamiento. ¿Okay? Ahora, en cuanto a lo que son los anticuerpos anti-MuSK, ya hemos mencionado que pueden ser el 50% de las miastenias que son negativas para el anticuerpo contra el receptor de acetilcolina. Se han visto que entre el 40 y el 70% de la población caucásica y japonesa lo tienden a presentar en sus manifestaciones de miastenia gravis. Y en la población ya de chinos solo ha llegado a representarse acaso un 4%. Entonces, nuevamente se cree que hay una asociación probablemente genética y étnica con cuál va a expresar cuál anticuerpo y cuál y en diferentes poblaciones. Algo interesante es que el MuSK es una proteína transmembrana y si nos remontamos a lo que es la parte de biología molecular de la unión neuromuscular, realmente lo que es el receptor de acetilcolina es más un complejo de proteínas junto con ese receptor que lo que le dan su capacidad funcional. Entonces, para que el receptor de acetilcolina realmente funcione adecuadamente y se logre localizar en zonas que son altamente densas de receptores, ocupa ciertas proteínas que le van a dar su
tanto estabilización estructural, así como también la interacción con lo que es el citoesqueleto o lo que son las proteínas de matriz extracelular y el citoesqueleto intracelular. Entonces, lo que es la proteína MUS es una proteína quinasa transmembrana, perdón, sí, es una proteína quinasa transmembrana que lo que se va a encargar es de lograr localizar los receptores de acetilcolina y lograrlos localizar para que haya una alta densidad en ciertos puntos de la placa motora. Inclusive se ha visto que el MUSC es sumamente importante en el desarrollo embrionario para la formación de la unión neuromuscular. Y ya en la etapa adulta lo que se ve es que interacciona con otras proteínas. Entonces, ¿cómo funciona esto? Básicamente existe un proteoglicano, que es una proteína extracelular, que se conoce como la grina. La grina se va a unir a otra proteína transmembrana que se conoce como el LRP4. Y esta es la lipoproteína relacionada con la proteína 4. Esta lipoproteína está unida al MUSC. E inclusive vamos a ver que hay cierta cantidad de pacientes con miastenia gravis que tienen o que son positivos contra anticuerpos contra el LRP4, que va a ser alrededor de un 10%, y que estos no son excluyentes de presentar otros tipos de anticuerpos en la misma enfermedad. Entonces, una vez que la grina se une al LRP4, este va a activar al MUSC, que el MUSC va a interactuar por medio de fosforilación con otra proteína intracelular que se llama el DOC7. Y el DOC7 va a terminar produciendo una señalización intracelular secundaria que va a reclutar otras proteínas conocidas como rhabsinas, y estos van a llevar a lo que sería el agrupamiento de los receptores de acetilcolina en lo que es la placa neuromuscular. Por ende, cualquier daño en lo que es estas proteínas va a traducirse en una disfunción de la unión neuromuscular. Y si uno se pone a investigar uno de los diagnósticos diferenciales de lo que es la miastenia gravis, que son las miastenias congénitas, podemos hablar de la variante postsináptica. Muchas de estas miastenias congénitas van a tener mutaciones en alguna de estas diferentes proteínas y que se pueden traducir inclusive en clínicas o en variantes más severas que la misma mutaciones a lo que es el receptor de acetilcolina. Ahora, no solo el MUSC es importante para darle estabilidad y agrupar lo que es el receptor de acetilcolina, sino que el MUSC también es importante para que se le ancle lo que es la cola Q o la cola de colágeno Q de lo que es la enzima, la acetilcolinesterasa, que es la encargada de degradar la acetilcolina. Entonces, si no hay MUSC o si el MUSC está mutado o si está dañado, la acetilcolinesterasa no se puede anclar a lo que es la membrana postsináptica y por ende la enzima va a ser disfuncional. Y esto es otro tipo de manifestación en algunos casos de enfermedades neuromusculares que pueden llegar a producir patología de la neuromuscular. Entonces, podemos clasificar de los que son negativos para el receptor de acetilcolina o anticuerpos contra el receptor de acetilcolina, que el 50% de estos van a ser MUSC. Tenemos que de estos un 10% pueden llegar a ser positivos por el anticuerpo de LRP4, pero usualmente van a tener manifestaciones más leves, y el resto se van a considerar que van a ser seronegativos. Ahora, hay que tener cuidado con los que son clasificados como seronegativos. ¿Por qué? Porque muchas de las pruebas que se usan comercialmente son pruebas de baja sensibilidad, y se ha visto que cuando ya se prueban con inmunofluorescencia basada en estudios celulares, es decir, basada en la muestra de células, los pacientes que inicialmente eran clasificados como seronegativos porque no tenían ningún otro anticuerpo, hasta en 50% se les documentaba anticuerpos positivos contra el receptor de acetilcolina, que al fin y al cabo terminan siendo no seronegativos. También se han descrito otros anticuerpos que no se sabe mucho qué tanto impacto desde el punto de vista clínico y tratamiento tienen, como son anticuerpos contra la contractina, anticuerpos contra la titina, que son y contra la vianodina, que recuerden que estas son proteínas muy importantes en lo que es el funcionamiento de lo que es las miofibrillas y de lo que es el músculo per se en su desarrollo. Sin embargo, no tienen tanta importancia clínica de momento, o por lo menos de estudios que demuestran su importancia. Ahora, ¿de dónde salen o dónde se cree que se origina esa respuesta autoinmune contra lo que es el mismo cuerpo? Pues la principal teoría que se plantea es que esta respuesta va a tener un papel importante en lo que son las células o linfocitos T y en lo que es la maduración de los linfocitos T. Se cree que es a nivel del timo, y por eso es que muchos de los, hasta un 15, un 10, un 15% de las personas que tienen miastenia pueden tener timomas, y un 5% de esos timomas van a ser malignos. Se cree que la patología se origina a partir de un timo disfuncional, en donde las células T que deberían de
madurar hacia una tolerancia a autoantígenos, van a producir una respuesta no tolerante y autoinmune. Principalmente, ¿cuál va a ser esta respuesta? Va a ser una respuesta contra el receptor de acetilcolina que se puede encontrar en las células mioides que están dentro del timo. Entonces hay unas células similares a las células musculares que expresan el receptor de acetilcolina. Y se cree que a partir de la expresión de este receptor hacia esos linfocitos T inmaduros que se están formando apenas, se forma un escape de la autotolerancia que se debería crear y se empieza a producir autoreceptor, o se empieza a producir autolinfocitos T autorreactivos contra el cuerpo, que posteriormente estos linfocitos T van a llegar a salir a circulación periférica y a estimular linfocitos B para la producción de los anticuerpos establecidos. Se habla de que los pacientes con miastenia positivos contra el anticuerpo del receptor de acetilcolina, entre un 60 y un 70% van a tener al menos una hiperplasia tímica. Y entre un 10 a un 15%, y a veces uno tiende a ver que la miastenia se le dice una enfermedad del 10%. Muchas de las asociaciones o de las manifestaciones van a estar en un 10% de los casos, van a tener un timoma. De estos, un 5% puede ser un timoma maligno. Y eventualmente, por eso es que podemos saber que muchos de los pacientes, si más adelante vamos a ver el tratamiento con anticuerpos positivos, se benefician de lo que sería una timectomía en cuanto a lo que es su manifestación clínica. Además de eso, también se ha visto un papel importante genético, principalmente con genes de histocompatibilidad como el HLA-B8 y el HLA-DR14, los cuales también se han manifestado en otras enfermedades autoinmunes, como lo que es el lupus, la artritis reumatoide, Graves o algunas tiroiditis. E interesantemente, estos mismos enfermedades autoinmunes tienen hasta un 10% de riesgo de presentarse en asociación con la miastenia gravis. Eso es otra cosa a tener en cuenta, que la miastenia gravis puede asociarse a otras enfermedades autoinmunes dentro de su espectro de manifestación, como lo es el lupus, como lo que es las dermatológicas, y como serían las manifestaciones a nivel de órganos endocrinológicos, principalmente lo que es la tiroides. Ahora, en cuanto a la clínica puede ser bastante variable. Se hablan de dos principales síndromes o dos principales manifestaciones, sin embargo, se pueden establecer inclusive hasta 5 diferentes subtipos de manifestaciones. Se habla que hasta un 50% de los casos de miastenia pueden iniciar con miastenia que se conoce como miastenia ocular o únicamente manifestaciones oculares, en donde los principales síntomas que vamos a ver a estos pacientes van a ser diplopia, tosis o algún tipo de oftalmoparesia. Entonces, en cuanto a la tosis, esta tosis se puede presentar completa o usualmente, que es lo más común, parcial, puede ser unilateral, bilateral, o en algunos casos puede iniciar en un ojo y posteriormente mejorar ese ojo y pasarse al otro ojo de la tosis, que pueden ser un poco de presentaciones más típicas y que pueden confundir a los clínicos que no están acostumbrados a manejar esta patología. La diplopia característicamente es una diplopia binocular, porque es una debilidad parcial de lo que son los músculos oculares, que puede ser manifestada tanto vertical como una diplopia horizontal. Y la debilidad de los músculos extraoculares puede imitar lo que serían oftalmoparesias parciales o completas, puede inclusive imitar lo que son oftalmopatías internucleares, que muchas veces dentro del diagnóstico diferencial de lesiones del tallo cerebral, principalmente puente, cuando se presenta a alguien que parece una oftalmopatia internuclear, es que pensar una pseudo-oftalmopatia internuclear causada por lo que la miastenia es. Y eso no es algo tampoco común de ver, realmente se puede ver bastante frecuente. Y lo otro es que también pueden asimilar parálisis de la visión vertical, en donde entran a diagnóstico diferencial de otras patologías, tanto neurodegenerativas como tumorales. Inclusive. Algo importante tomar en cuenta es que cuando hay afectación ocular, una miastenia gravis, claramente y por su propia patología, no va a haber una afectación de lo que es la pupila. ¿Por qué? Porque de esto estamos hablando de otros receptores, lo que serían muscarínicos, de acetilcolina, y por ende no va a haber efecto de los anticuerpos sobre lo que es la construcción de la pupila per se. Eso es algo importante para revisar cuando se está hablando de estos pacientes. Algo interesante es que la miastenia gravis, sea cual sea sus presentaciones, va a tener un patrón típicamente bimodal. Y por bimodal me refiero a que va a tener dos picos de incidencia importantes. Un primer pico que igualmente tiende a ser en la adolescencia, llegando casi a los 20, a los 30 años, y que va a ser más predominante en mujeres. Y un segundo pico que va a darse entre la sexta y la octava década de la vida, y que va a ser más predominante en hombres, o tiende a equipararse más en mujeres. ¿Sí?
Luego tenemos lo que es la miastenia de manifestaciones generalizadas, en donde vamos a tener los síntomas principales o lo que son los característicos de la miastenia, que va a ser un paciente con una debilidad fluctuante durante el día, donde tiende a empeorar cuanto más del día pasa, es decir, más hacia la tarde, y tiende a mejorar más al despertar. Y la característica típica de las enfermedades neuromusculares es la presencia de subfatigabilidad. Usualmente esta manifestación generalizada tiende a afectar lo que va a ser las extremidades de forma sistémica y va a ser una manifestación un poco más proximal que distal en estos casos. Se habla que un 15% de los pacientes pueden debutar con síntomas vulvares, los cuales tienden a ser los que más preocupan al clínico y a los neurólogos, porque estos pueden tener un mayor riesgo de progresar rápidamente a crisis miasténicas o pueden tener un mayor riesgo de asociar alguna complicación, dado que los síntomas vulvares más característicos van a ser disartria, disfagia, debilidad cervical o debilidad mascar, que pueden llevar a riesgos de broncoaspiración y complicarse con procesos infecciosos. Y se habla que menos de un 5% de los pacientes se pueden manifestar únicamente con debilidad proximal, que en este caso tiende a ser un poco más difícil el diagnóstico diferencial porque tiende a asemejarse mucho a miopatías. Entonces ahí es donde entra otras pruebas dentro de lo que es el abordaje diagnóstico para poder diferenciar una de la otra o que se manifieste un poco más sistémico generalizado. Algo que hay que tomar en cuenta es que en los pacientes que manifestan con miastenia ocular, estos pacientes después de 2 o 3 años, si no han progresado a una miastenia generalizada, tienden a mantenerse únicamente ocular y no a progresar. Por lo ende, tiende a tener un poco menos de disfuncionalidad en cuanto a lo que es la parte de su vida diaria. Ahora, se puede manifestar también debilidad en cualquier otro segmento corporal, desde lo que son debilidades en la expresión facial, por debilidad de los músculos faciales, hasta lo que es debilidad en los músculos respiratorios. Y por definición, cuando hay manifestación de debilidad de los músculos respiratorios, vamos a hablar de que el paciente se encuentra en una crisis miasténica. ¿Okay? Esto lo vamos a objetivizar tanto desde el punto de vista clínico como con el punto de vista de pruebas de función pulmonar. Algo importante, las crisis miasténicas se pueden manifestar en cualquier momento de la evolución de la enfermedad. Puede ser desde el inicio o inclusive en pacientes que inician levemente, pero que la patología se vuelve progresiva sin una respuesta de tratamiento. Usualmente eso se va a mencionar como crisis miasténicas espontáneas. Pero también podemos presentar, y que es lo más común, que exista algún desencadenante, algún precipitante que ese paciente que tiene graves desarrolle una crisis miasténica. Y en ese caso, usualmente lo que se busca son procesos quirúrgicos que van a producir mayor estrés, infecciones, que es lo más común, tanto del tracto urinario, del tracto respiratorio, y tanto virales como bacterianas, el uso de medicamentos, que ahorita voy a mencionar algunos de los medicamentos que hay que evitar, porque estos están contraindicados, los pacientes, o por lo menos con una contraindicación relativa en los pacientes que no estén graves, porque les puede empeorar su clínica. Y también en pacientes que dejan el tratamiento o que disminuyen su tratamiento inmunosupresor, que es algo también muy común de ver en lo que es la consulta externa de neurología día a día, un mal apego al tratamiento. Ahora, en cuanto a los medicamentos que mencioné, que los pacientes con miastenia grave deben evitar, para evitar, en este caso, exacerbación de sus patologías o para las crisis miasténicas, se habla desde lo que son antibióticos, como en el caso de las quinolonas o las fluoroquinolonas, aminoglicosios, bloqueadores de la unión neuromuscular. Esto es sumamente importante y eventualmente cuando hablemos de lo que es la parte de manejo anestésico, no están del todo contraindicados, pero se debe tratar de evitar en la medida de lo posible su uso. También lo que son anestésicos, como lo que es la lidocaína, la procaína, pero principalmente cuando se usan de forma sistémica, con un uso de dosis bajas y de forma local, realmente no sería contraindicado para estos pacientes. El sulfato de magnesio tiene una contraindicación relativa, principalmente porque los altos niveles de magnesio van a producir también debilidad a la unión muscular y eventualmente van a sumar o exacerbar los síntomas ya de debilidad y fatigabilidad que estos pacientes pueden presentar. La penicilamina es totalmente contraindicada y se debe evitar en estos pacientes, así como los inhibidores de la muerte celular programada, que son cuerpos monoclonales que se utilizan principalmente en procesos oncológicos. Tenemos que evitar los beta bloqueadores, algunos antiarrítmicos como la procainamida y las estatinas, no solo porque pueden exacerbar a producir miopatía los síntomas, sino también pueden enmascarar
la patología de fondo o que está progresando la patología de fondo, echándole la culpa a las toxinas y por ende hay que manejarlas con cuidado. Si el paciente tiene una indicación cardiovascular para el uso de estatinas, se utilizará, pero si no, hay que tener mucho cuidado en cuanto a eso. ¿Okay? Ahora, en cuanto al diagnóstico diferencial de la miastenia gravis, ya viendo sus presentaciones clínicas, sus espectros clínicos, el diagnóstico va a ser un diagnóstico clínico que se puede hacer al pie de la cama del paciente, con una adecuada historia clínica donde podemos documentar que el paciente nos habla de una fluctuación en el tiempo, en el día, de los síntomas, donde empeoran hacia la tarde y además de eso la presencia de fatigabilidad. Esto es sumamente importante dentro de sus criterios diagnósticos para poder establecer el diagnóstico. Ahora, también podemos hacer algunas pruebas confirmatorias al pie de la cama de los pacientes, como cuáles. Bueno, se puede hacer lo que es el ice pack test o el test con lo que es frío, que lo que busca principalmente es lograr documentar de forma objetiva una mejoría ante la exposición al frío. ¿Qué es lo que va a pasar? Que cuando nosotros exponemos al frío, van a producirse dos cosas. Uno, se disminuye la actividad de los anticuerpos, por lo que nos pueden separar más de lo que es el receptor. Y dos, se va a disminuir la actividad de lo que son las acetilcolinesterasas. Recuerden que las enzimas son más activas en temperaturas calientes y más en temperaturas frías, favoreciendo que haya mayor exposición de acetilcolina y por ende compita más con el anticuerpo por el receptor. Entonces, clínicamente lo que vamos a ver, y tenemos que lograr objetivizarlo, pues para poder aplicar una prueba de hielo, que usualmente la vamos a aplicar en los pacientes que vienen con musculares, deberíamos tener que el paciente tenga tos. Si el paciente lo que refiere es diplopia, no hay forma objetiva desde el punto de vista clínico poder medir una mejoría en una diplopia. Por lo ende, no se debe aplicar en pacientes que solo tienen diplopia. Tienen que tener tosis para poder aplicar la prueba de hielo. Lo que tenemos que hacer en este caso es, ya sea con una bolsa de hielo o con un suero que ya se haya puesto a enfriar previamente, envolverlo en un papel o envolverlo en lo que es una toalla para evitar quemar directamente la piel del paciente y se coloca justo en el párpado por unos 2 minutos. Y lo que deberíamos ver en este caso es una mejoría de al menos 2 milímetros de la apertura palpebral de ese paciente. Entonces hay que medir la apertura palpebral previo a la prueba y posterior a la prueba. Si hay una mejoría de más de 2 milímetros, se habla de que esta prueba es positiva. Y estamos viendo que probablemente el paciente sí realmente tiene una miastenia. Se habla que esta prueba tiene una sensibilidad del 80% en los casos de pacientes con miastenia gravis ocular con tosis palpebral. Anecdóticamente se habla, bueno, desde el punto de vista de historia, las pruebas con efedronio, que es un inhibidor de acetilcolinesterasa, que tiene un inicio sumamente rápido de 30 a 45 segundos y con una duración corta de unos 5 a 10 minutos, por lo que los síntomas adversos realmente el paciente no se ha presentado por mucho tiempo y así se sigue diagnóstico. Sin embargo, esto ya está fuera del mercado y ya no se hacen las pruebas con medicamento. Una opción a esta, lo que es la prueba de efedronio, cuando queda bastante diagnóstico en estos pacientes, es hacer un test de neostigmina, el cual usualmente el paciente por lo menos debería estar monitorizado, debería estar internado, y en donde se va a aplicar lo que sería neostigmina intravenosa y atropina intravenosa para utilizar como antídoto o por lo menos disminuir los efectos adversos que va a producir la neostigmina desde el punto de vista de receptores muscarínicos. Nuevamente hay que tener algo objetivizable, ya sea en este paciente que tenga debilidad en las extremidades y que podamos objetivizar una mejoría durante el tratamiento con la neostigmina, o que el paciente tenga una tosis que podamos nuevamente objetivizar su mejoría con el tratamiento. Lo que es principalmente diplopia o algún otro tipo de manifestación no medible, realmente no se podría aplicar el test de neostigmina porque no hay forma de objetivizar una mejoría, salvo lo que el paciente vaya a referir, y termina siendo sumamente subjetivo en estos casos. Ahora, también se pueden hacer estudios serológicos para confirmar, y es importante, no tanto para confirmar el diagnóstico, porque usualmente el diagnóstico siempre va a ser clínico y uno lo puede apoyar con pruebas neurofisiológicas. Pero los estudios serológicos es muy importante para la hora de guiar el tratamiento. Como vamos a ver ahora más adelante, la elección de un medicamento inmunosupresor sobre otro, la respuesta que uno puede esperar de este tratamiento sobre otro, va a depender de la manifestación de los anticuerpos de este paciente. Por ende, es sumamente importante lograr documentar qué anticuerpos tienen o no positivos este paciente para poder darle el mejor tratamiento posible. Entonces podemos ver que hasta un 50% de los pacientes con miastenias oculares van a manifestar el anticuerpo contra el receptor de acetilcolina.
llegando a una especificidad de esta prueba hasta un 94%. Mientras que en las masterinas oculares es sumamente raro la presencia del antígeno. Se habla que apenas un 38% de los casos de masterinas oculares, es importante, ¿verdad?, van a presentar antígenos. Y principalmente estos van a ser negativos contra el receptor de acetilcolina. Usualmente, como dijimos al inicio, el 90% de las masterinas en general, no solo las oculares, van a ser positivos contra el receptor de acetilcolina. Uno primero aplica la prueba contra el receptor de acetilcolina. Si esto salía negativo, ahí es mandatorio buscar otros anticuerpos dentro de los cuales podría estar. Y algo interesante del MUSC es que estos pacientes se han descrito una clínica muy específica y se habla de dos variantes. Entonces, los pacientes que son MUSC positivos en los estudios epidemiológicos se ha visto que puede iniciar a cualquier edad, no va a ser bimodal como era el caso de los de el receptor de acetilcolina, anticuerpos contra el receptor de acetilcolina, y van a tener una predilección por el sexo femenino. Ahora, hay dos manifestaciones o dos grupos fenotípicos con los que son los MUSC positivos. Hablamos de una forma oculobulbar, en donde va a predominar diplopia, tosis y síntomas vulvares, y hablamos de una forma miopática restrictiva, en donde el paciente va a tener un predominio de debilidad proximal y en algunos casos respiratoria, inclusive debilidad de lo que son las partes altas o músculos del cuello. Entonces va a ser mucha debilidad del músculo del cuello y mucha debilidad proximal, en este caso, como si fuera un patrón miopático. En cuanto a los que son la clínica de los pacientes LRP4 positivo, se habla de que van a ser pacientes jóvenes, usualmente mujeres, y van a tener una manifestación un poco más leve. Algo importante y que se tenía un concepto tal vez erróneo antes, es que los pacientes que son acetilcolina positivos contra el receptor de anticuerpos contra el receptor de acetilcolina positivos no van a tener anticuerpos MUSC. Y realmente esto no es del todo cierto. Sí, la gran mayoría va a tener uno o el otro anticuerpo, pero sí se han descrito pacientes donde pueden presentar ambos anticuerpos. Por ende, que la presencia de uno no necesariamente va a descartar la presencia del otro, pero no es lo más común de encontrar. Luego también tenemos otros estudios para lo que sería correlacionar o complementar lo que es la parte clínica, que son los estudios electrofisiológicos, en donde típicamente uno, o lo que uno siempre oye, es lo que es el test repetitivo, el estímulo repetitivo a nivel del nervio, que es el test de Joly. En lo que se basa es producir estímulos repetitivos al nervio para liberación repetitiva de acetilcolina y ver la respuesta o no que hay de esto a nivel de la unión neuromuscular, que típicamente luego de una serie de repeticiones uno va a tender a ver una respuesta de la parte muscular o del potencial muscular hacia la disminución, alrededor de un 15 a un 20% de reducción de la respuesta. Se habla de que este test un 75-80% de sensibilidad para las miastenias generalizadas, pero en las miastenias oculares realmente apenas un 15 o 45%, por lo cual es de muy baja la utilización para lo que es la parte de muy baja sensibilidad para lo que se utiliza en las miastenias oculares. Lo que siempre se recomienda y que tiende a tener un poco más de dificultad porque tienen más habilidades técnicas para poder realizarlo es el test de fibra única o estimulación de fibra única, pero este sí puede llegar a una sensibilidad del 90% en las miastenias generalizadas y una sensibilidad entre el 80 y el 95% en las miastenias oculares. Por lo que lo ideal podría ser contar con este tipo de prueba, sin embargo no en todos los centros se puede contar con él, no en todos los lugares lo realizan por el alto costo que puede ser realizar la parte técnica de esta enfermedad. Ahora, algo interesante es que típicamente también algo que hay que hacer a los pacientes dentro de su abordaje diagnóstico es lo que es el estudio por patología clínica, aunque sea mandatoriamente tener un TAC con medio a nivel torácico para objetivizar o no la presencia ya sea de una hiperplasia tímica o la presencia de un tumoma. En algunos casos también se recomienda el uso de resonancia magnética, pero si ya es objetivizable en lo que sería, o se puede observar en lo que sería un TAC, no necesariamente realizar el estudio de diagnóstico. Y esto básicamente porque se ha visto que hasta un 75% de los pacientes con miastenia y receptores positivos de acetilcolina van a tener patología tímica, en donde el 85% van a tener hiperplasia y hasta un 15% tenían limomas, como ya lo habíamos mencionado. Y usualmente esto pensando en su tratamiento porque va a responder a lo que sería la hiperplasia, la timidez.
Y siempre tomar en cuenta que si un paciente tiene miastenia gravis y inicia con otros síntomas sistémicos, es muy altamente probable que pueda asociar otras patologías dentro de lo que serían el lupus, Sjögren, artritis reumatoide, enfermedades clínicas e incluso se han descrito asociación con neuromielitis óptica, hablando de otras enfermedades neurológicas. Ahora sí, en cuanto al tratamiento de la miastenia gravis, es importante tener que hay varias perspectivas. Entonces vamos a tener un tratamiento que va a ser sintomático. Vamos a tener un tratamiento crónico inmunosupresor. Vamos a tener un tratamiento de inmunomodulación rápida, es decir, cuando hay que actuar principalmente en crisis miasténicas o pacientes prequirúrgicos. Y vamos a tener un tratamiento que va a ser hacia el paciente o un tratamiento quirúrgico. Estamos hablando de lo que es la parte de la comida. Entonces vamos a ir hablando un poquito de estas 4 vertientes de tratamiento para ver en qué casos se opta por uno o por el otro y cuáles son las características de cada uno de estos. Ahora, algo importante tomar en cuenta es que muchos de los pacientes que tienen miastenia gravis logran mantener una remisión sostenida de sus síntomas y una capacidad funcional completa. Por eso es tan importante lograr identificar la clínica del paciente, la variante clínica, los anticuerpos, para ofrecerle el tratamiento idóneo para que el paciente tenga una vida normal. Entonces, los pacientes que tienen acero refractarios son alrededor de un 10%, o sea, no es la gran mayoría de estos pacientes, por lo que es una enfermedad con la que se puede vivir con una funcionalidad bastante alta, inclusive con bastante normalidad. El seguimiento y la evaluación, una vez instaurado un tratamiento en los pacientes con miastenia, es clínico. No tiene validez la medición del anticuerpo, porque esto no correlaciona ni con el aspecto de tratamiento ni va a correlacionar con la severidad del mismo. Es importante recordar siempre cuando uno trata a un paciente con miastenia los medicamentos que son exacerbantes o que pueden empeorar la patología. Antes de entrar en los tratamientos, otra cosa importante es la vacunación de estos pacientes. Y sí se recomienda a pacientes con miastenia gravis vacunar de forma anual contra la influenza, principalmente los que están recibiendo inmunoterapia y en los pacientes que tienen una miastenia gravis generalizada. También se recomienda vacunación contra el neumococo y sí evitar lo que es vacunación con virus atenuados en pacientes que están utilizando inmunosupresores, principalmente a dosis altas. Y tomar en cuenta que en algunos casos se podrían beneficiar de la vacunación con la varicela, pero eso es más que todo pacientes mayores de 50 o 60 años y que no estén con inmunosupresores a dosis altas. ¿Okay? Y eventualmente vamos a ver que esto va a ayudar mucho, principalmente en la vacunación con otras inmunoterapias, pero cuando se habla de antes del inicio de terapias biológicas. Y actualmente se ha visto que estos pacientes podrían tener un mayor riesgo asociado a lo que es el COVID-19, que están hoy en día, principalmente porque tiene mayor riesgo de exacerbación de sus patologías como cualquier otro proceso infeccioso. Entonces hay que tomar en cuenta esto, además de que están en el riesgo de que después de un proceso infeccioso a nivel pulmonar pueden llegar a desencadenar crisis. Podría tener mayor riesgo de exacerbación, mayor riesgo de mortalidad en estos casos. Ahora, vamos a hablar primero de lo que es el tratamiento sintomático de la miastenia gravis. El tratamiento sintomático inicial lo vamos a dar con pacientes que tienen una miastenia leve a moderada, es decir, aquellos pacientes que tienen manifestaciones oculares, que tienen manifestaciones generalizadas, pero que no tienen ni manifestaciones vulvares o crisis miasténicas y que los síntomas no son rápidamente progresivos. Entonces, ¿qué vamos a optar por tratamiento? Cuando se habla de tratamiento sintomático, lo que vamos a utilizar son inhibidores de la acetilcolinesterasa. A nivel mundial, principalmente lo que se habla es de tiridoxiclina. A nivel institucional de Costa Rica hablamos de neostic. Entonces, en cuanto a estos medicamentos, usualmente van a tener un inicio de actividad rápida. Principalmente hablemos de la tiridoxiclina, va a ser de 15 a 30 minutos, con pico a las 2 horas, usualmente una duración de 4 horas. Entonces, sabiendo la farmacocinética de estos pacientes, es como uno puede empezar a jugar. ¿Por qué? Porque pacientes con miastenia no van a ocupar tratamientos sintomáticos cuando están dormidos. ¿Por qué? Porque no van a tener fatibilidad y van a tender a despertar mejor. Entonces, vamos a tener que jugar durante el periodo de diurno o durante el periodo de vigilia de estos pacientes, cada cuánto le vamos a dar dosis. Usualmente o típicamente se inicia con tratamiento oral y a dosis usualmente 3 veces al día. En el caso de la neostigmina, 15 miligramos TID, en el caso de la piridoxiclina se recomienda 30 miligramos TID. Y se va viendo la respuesta al tratamiento, así como los efectos adversos que el paciente puede manifestar, donde los más comunes van a ser efectos gastrointestinales, diarrea, dolor abdominal o calambres y mucha secreción, principalmente mucha salivación, de los síntomas más comunes que tenemos.
En cuanto a la piroaspirina, la dosis más alta o dosis máxima permitida son 120 miligramos cada 4 horas. No se debería sobrepasar de esa dosis. Algo interesante de esto es que, nuevamente, las variantes o los diferentes fenotipos de la enfermedad grave van a responder de forma diferente al uso de tratamientos sintomáticos. Los que son contra el receptor de acetilcolina sí van a responder bastante bien con este medicamento. Sin embargo, los pacientes con patología ocular tienden a no responder tan bien ante lo que es el uso de acetilcolinesterasa. Y lo que es pacientes con muchos positivos realmente tienen una muy pobre respuesta al uso de inhibidores de la acetilcolinesterasa. Ahora, ¿quiénes van a responder mejor a esto? Nuevamente, pacientes con síntomas generalizados, síntomas en extremidades, pacientes con síntomas vulvares leves, o pacientes que están manifestando un síntoma ocular, pero que sean positivos contra lo que es el receptor del anticuerpo. Eso va a tener una respuesta. Pero usualmente lo que es la diplopia no tiende a mejorar tanto con el uso de la acetilcolina, por lo que la mayoría de los síntomas oculares van a ser un poco más resistentes al tratamiento sintomático. Ahora, entre los efectos adversos mencionamos que los más importantes son las ser gastrointestinales. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que a dosis muy altas podría producir alteración de la sudoración, bradicardias, aumento de secreciones no solo de la saliva, que se podrían tratar con medicamentos anticolinérgicos que vayan a bloquear lo que serían los receptores muscarínicos, porque esos son efectos parasimpáticos. Puede producir fasciculaciones o calambres desde el punto de vista de los receptores nicotínicos. Y algo importante es que en algunos casos se han descrito lo que son las crisis colinérgicas, que esto se va a manifestar con un aumento en la debilidad inicialmente de nuestros pacientes. Sin embargo, es una manifestación sumamente rara en nuestros pacientes. Ahora, luego de lo que es el tratamiento sintomático inicial, vamos a hablar antes de pasar a lo que es inmunosupresión, que en los pacientes que tienen manifestaciones de observaciones agudas o síntomas muy severos inicialmente, no se pueden mantener únicamente con lo que sería el tratamiento. Entonces, esos son los pacientes que tienen exacerbaciones a nivel de lo que serían síntomas vulvares de forma moderada, o los que ya tienen crisis asténicas. Entonces, en estos pacientes con exacerbaciones agudas, usualmente lo que vamos a utilizar es tratamiento de inmunomodulación rápida. ¿Qué es lo que se habla de tratamiento de inmunomodulación rápida? El uso de plasmaféresis o gamaglobulinas, y de hacer un lavado de los anticuerpos de forma aguda y posteriormente poder iniciar algún tipo de inmunosupresor. Entonces, lo que es en exacerbaciones agudas de pacientes como las crisis asténicas, ya sea espontáneas o secundarias, en el periodo preoperatorio, porque el paciente se puede estresar, postoperatorio, es uno de los factores para hacer crisis asténicas con mayor dificultad de exploración de los pacientes, o cuando se desea hacer un puente de tratamiento sintomático hacia tratamiento inmunosupresor, es indicación para poder utilizar plasmaféresis o gamaglobulinas en estos pacientes que están muy sensibles. Pacientes que tienen crisis muy leves, es decir, que están controlados con su tratamiento sintomático inicial y que empiezan a manifestar un poco mayor debilidad a pesar de mantener el mismo tratamiento, se le puede aumentar la dosis de acetilcolinesterasas, o se le podría introducir o aumentar la dosis de esteroides, que sería el siguiente medicamento a tomar en cuenta y que entra entre los inhibidores. ¿Okay? Cuando algo antes de pasar los glucocorticoides y antes, ya que estamos hablando de lo que es el tratamiento agudo, las crisis de plasmaféresis y gamaglobulinas, no se prefiere uno sobre la otra. Realmente los dos tienen evidencias, los dos han demostrado su efectividad a corto y principalmente a mediano plazo, de 3 a 6 semanas. Pero sí hay que tomar en cuenta que las plasmaféresis usualmente no tienden a ser tan preferidos sobre la gamaglobulina porque es un procedimiento más invasivo que va a depender de la estabilidad o no hemodinámica del paciente, que puede inclusive inestabilizarlo un poco más. Entonces, las gamaglobulinas tienden a ser preferidas sobre la plasmaféresis en la mayoría de los casos, pero uno sobre el otro igual los dos tienen evidencia. ¿Qué hay que tomar en cuenta con la plasmaféresis? Tener cuidado con la función renal porque los altos contenidos de sucrosa que tienen los preparados de inmunoglobulinas pueden producir lesiones renales agudas. Y entre otros efectos adversos, lo que es cefalea, meningitis aséptica, mareo, escalofríos, retención de fluidos, o en algunos casos se han descrito fenómenos trombóticos, de lo que son tromboembolias pulmonares, eventos cerebrovasculares o infartos, pero que son descripciones sumamente raras, pero que hay que tomar en cuenta que se puede utilizar. Y claramente la anafilaxia está también dentro de sus efectos adversos.
progresivos, que no son con exacerbaciones agudas severas, si no hay una respuesta a esto, se podría valorar el inicio. En casos de hemorragia de glucocorticoides, y usualmente una dosis de 1 miligramo por kilogramo. Se ha visto que a esta dosis se logra una remisión del 30% de los casos que no respondieron al tratamiento sintomático inicial y hasta una mejoría marcada en el 50% de los casos. Usualmente la respuesta al tratamiento se empieza a ver de 2 a 3 semanas del inicio de los esteroides y va a ser pico casi que a los 6 meses de haber iniciado su tratamiento, pero la mayor mejoría de estos pacientes. Hay que tener en cuenta algo importante. Uno no puede iniciar en estos pacientes dosis altas de esteroides de forma ambulatoria. Y básicamente porque se ha descrito una debilidad inicial con dosis altas de esteroides que pueden empeorar los síntomas iniciales de estos pacientes, por lo que si el paciente está con crisis miasténica o si el paciente está con una debilidad más severa, lo ideal sería internarlo para iniciar la dosis alta de esteroides. Si usted lo va a iniciar las dosis de esteroides y el paciente está sin criterios de crisis severas, lo recomendado es que se empiece a escalonar cada semana lo que es la dosis. Entonces, iniciar con 20 miligramos de prednisona e ir escalonando 5 miligramos cada semana hasta llegar a una dosis aproximada de 1 miligramo por kilogramo, mantenerla 1 o 2 meses así, y posteriormente ir haciendo un descalonamiento hasta la mínima dosis tolerada que no produzca síntomas en el paciente. Pero entonces, si vamos a iniciar esteroides de forma ambulatoria en el paciente, siempre recordar que no podemos iniciar la dosis alta, porque podemos exacerbar sus síntomas inicialmente y esto puede llevar a que el paciente presente crisis técnicas o se clasifique o que haya algún tipo de repercusión en lo que es la parte vital de esto. ¿Okay? Luego, otro de los tratamientos importantes a tomar en cuenta o cuando utilizamos esteroides en estos pacientes es que tenemos que no solo desparasitar al paciente, sino que también dejarle protección para lo que sería osteoporosis, dejarle calcio, vitamina D eventualmente, y si el paciente ya tiene osteoporosis, valorar el uso de glifosato. Otro importante es que si la dosis de esteroides que le vamos a dejar es mayor a 20 miligramos y por más de un mes, este paciente debería dejarse con profilaxis contra mucitis y por ende se le debería dejar trimetoprim, sulfamethoxazol, la dosis profiláctica, es decir, una tableta lunes, miércoles y viernes. Ahora, ¿cuándo se considera el uso de otras inmunoterapias crónicas? Principalmente cuando el paciente, a pesar de dosis altas de esteroides, ha logrado una remisión adecuada, una respuesta adecuada, cuando el paciente está manifestando más efectos adversos por parte de los esteroides, o cuando del todo no hay una respuesta, el paciente tiene alguna contraindicación para el uso de esteroides. Entonces, en este caso vamos a utilizar los medicamentos que llaman comúnmente aduladores de esteroides, que van a ser medicamentos de inmunoterapia que nos van a permitir utilizar la dosis mínima posible de esteroides o inclusive no tener que utilizar esteroides del todo para producir un inmunocontrol sobre la patología de este paciente. Ahora, entonces, ¿qué es interesante? Que nuevamente vamos a seleccionar el tipo de inmunoterapia dependiendo de la manifestación heterológica de este paciente. Entonces, los pacientes que van a ser positivos contra el receptor de anticuerpos, contra el receptor de acetilcolina, o los seronegativos, usualmente las de primera línea va a ser acetopina o micofenolato. Que ahorita vamos a ver que de estos, hasta un 70-90% responden a los primeros 6 meses, a un año, a acetopina. Y no de segunda línea, lo que se recomienda es el uso de inhibidores de calcineurina, como es el tacrolimus o la ciclosporina. En algún momento se utilizó metrotexato, se ha utilizado, sin embargo no ha demostrado una reducción efectiva del uso de esteroides. Se ha demostrado su efecto sobre lo que es el control de la enfermedad, pero no ha logrado producir que sea el fin de esta terapia, que logramos reducir la cantidad de esteroides que el paciente ha tomado. Ahora, los pacientes que son negativos contra el receptor, contra el anticuerpo, el receptor de acetilcolina, pero que son positivos contra el MUS, no tienden a responder, como mencionamos anteriormente, al tratamiento sintomático, responden muy mal, y usualmente van a responder a los esteroides, pero van a responder a dosis dependiente, van a ser dependientes de los esteroides, por lo que el paciente va a ocupar probablemente alrededores de esteroides, y aún con alrededores de esteroides, el paciente va a ocupar dosis altas de esteroides, que eventualmente va a traer todos sus efectos adversos. Por eso en estos casos las guías internacionales y la evidencia lo que recomienda es que si el paciente es muy positivo, que inicialmente no respondió a una dosis adecuada de esteroides y tratamiento sintomático, lo que se debería valorar es el inicio de rituximab, que es un anticuerpo anti-CD20 que entonces, esto es una de las indicaciones del uso de rituximab antes de pasar por acetopina o pasar por
una falla en los estudios con los pacientes que son muy positivos. Y ahí pasa la cetropina y el miclofenolato a una segunda línea de tratamiento. Y en el caso, por ejemplo, de las mujeres embarazadas, lo que se recomienda y que se ha visto es que la mastena puede exacerbarse en el primer trimestre de embarazo y puede exacerbarse en el posparto de estos pacientes. Entonces, en estos pacientes no se recomienda el uso de cetropina ni miclofenolato, solo si es sumamente necesario y que el riesgo sea sobrepasado por el beneficio. Sin embargo, lo que se recomienda el tratamiento de las mujeres embarazadas con mastena que haya una exacerbación es hacer un ajuste de su tratamiento sintomático y hacer un ajuste de sus esteroides o agregar los esteroides si tienen, porque el riesgo del uso de esteroides es muchísimo menor al riesgo de uso de tipo de inmunoterapia. Ahora sí, hablemos un poquito de los inmunosupresores típicos que se utilizan en la mastena, empezando por lo que es la azatioprina. Entonces, la azatioprina es un análogo de purinas y lo que va a hacer es que se va a utilizar en vez de las purinas para producir una inhibición de la síntesis de ácidos nucleicos. Por ende, va a disminuir lo que es la proliferación de células altamente proliferativas, hablando de linfocitos T y linfocitos B. Entonces, hay una disminución de la proliferación de las células linfoides. Con esto se ha traducido en una disminución de la producción de anticuerpos contra el receptor de acetilcolina. Algo importante, estos pacientes con azatropina deberían de, antes de iniciar el medicamento, hacerles pruebas por mutaciones en lo que es la tiopurina metiltransferasa, que se ha visto que 1 en 300 pacientes o 300 personas en la población mundial, uno de cada 300 tienen una mutación homocigota con disminución de la actividad de esta enzima. ¿Y por qué es importante? Porque si nos recordamos el metabolismo de la azatioprina, va a ser oxidado o va a tener un metabolismo por enzimas. Vamos a tener lo que es la tiopurino metiltransferasa, que lo va a transformar en 6-metiltiopurina. Vamos a tener la hiposantina oxidasa y la santina oxidasa. La acetropina clínicamente va a ser efectiva al transformarse a su 6-mercaptopurina y también el metabolito 6-tioinosina monofosfato, que estos van a ser a través de las vías de la hiposantina oxidasa, mientras que la vía de la tiopurina metiltransferasa lo que van a tender a hacer son productos metabolitos un poco menos efectivos, pero que no van a ser tóxicos. ¿Qué va a pasar? Los pacientes que tienen esta mutación homocigota por la tiopurina metiltransferasa, toda la vía metabólica de la acetropina se va a ir por la santina oxidasa y por la hiposantina oxidasa. Cuando se van por la hiposantina oxidasa se van a acumular metabolitos tóxicos, activos, pero que en gran cantidad van a ser tóxicos, como es la 6-tioguanina nucleótica, que eventualmente esto se va a manifestar en toxicidad medular. Y estos pacientes pueden hacer unas depresiones de lo que son los niveles celulares medulares sumamente importantes, que pueden poner en riesgo su vida por infecciones oportunistas, así como toxicidad también. Cuanto a lo que es la acetropina, usualmente se recomienda una dosis de 2 a 3 miligramos por kilogramo, pero que se inicie lentamente, nuevamente, y habiendo hecho la prueba inicial. Usualmente se inicia con una dosis de 50 miligramos diarios y se va aumentando cada 2 a 4 semanas hasta llegar a 2 a 3 miligramos por kilogramo. Se hacen aumentos de 50 miligramos cada 2 o 4 semanas. Ahora, ¿qué es importante? Que cuando se instaura este medicamento, durante los primeros 6 meses se deberían hacer pruebas mensuales de hemograma y de pruebas de función hepática. Si vemos un aumento de transaminasas más de 5 veces lo normal o en tendencia a ir progresando, o si vemos una reducción de los leucos por debajo de 3.000 leucos totales, se debería suspender o descontinuar el medicamento. Otra de los efectos que produce la acetropina a nivel del hemograma es que produce una macrocitosis, que clínicamente no va a tener significancia, pero es sumamente útil para monitorizar si el paciente tiene apego o no al tratamiento. Pacientes que están tomando acetropina y no tienen macrocitosis, probablemente no tienen un apego adecuado al medicamento. No lo están tomando. Y tener cuidado de no usarlo en combinación de medicamentos que son inhibidores de la santina oxidasa. Nuevamente, porque van a llevar a toda la vida a través de la hiposantina oxidasa. ¿Cuáles son los inhibidores de santina oxidasa? Usualmente los que se utilizan para lo que es la enfermedad de la gota, como lo que es el alopurinol o el fluoxetina. Ahora, luego hablamos de lo que es el miclofenolato. Tiene un mecanismo similar, es un bloqueador de la síntesis de purinas en nivel de los linfocitos y usualmente este se va a iniciar cuando el paciente ha llegado a una estabilidad de esteroides a su dosis o a la dosis de esteroides más baja posible sin que tenga síntomas.
que a pesar de eso se mantiene una dosis alta y que queremos bajársela aún más para evitar efectos adversos. Usualmente la dosis es de 1000 miligramos BID, se tiende a iniciar a 500 miligramos BID e ir haciendo aumentos cada 4 semanas hasta llegar a los 1000 miligramos BID. Nuevamente con control de hemograma mensual durante los primeros 6 meses. Si los síntomas usualmente son muy similares a las proteínas, síntomas gastrointestinales, leucopenias severas que son raras. Y lo importante es que no se sabe la seguridad de este medicamento a largo periodo, principalmente asociado a lo que es el riesgo de malicia. Por lo que preferible iniciar con lo que es acetopina sobre el microcontrol. En cuanto a los inhibidores de calcineurin, que tienen que ver con el mecanismo de la producción de la interleuquina 2, que es una proinflamatoria, tenemos lo que es la ciclosporina y lo que es el tracloretina. Se ha visto que al disminuir la producción de la interleuquina 2, disminuye la función de los linfocitos T helper y se va a disminuir la respuesta inmune dependiente del linfocitos T. Basándose en la fisiopatología que ya habíamos explicado en la miastenia gravis, esta respuesta a disminuir la respuesta inmune dependiente del linfocitos T va a producir que haya una mayor inmunotolerancia o menos actividad del proceso autoinmune en el paciente. El beneficio con estos tratamientos se ve luego de 2 meses de haber iniciado el tratamiento. Ahora, ¿qué hay que tener en cuenta con ellos? Que tienden a tener muchos efectos metabólicos, principalmente producen riesgo de toxicidad renal, riesgo de hipertensión, riesgo de hiperglicemias y deslipidemias, por lo que hay que monitorizar todo lo que es el perfil metabólico de estos pacientes. Otros síntomas asociados pueden ser tremor, síntomas de gripe, hiperplasia gingival y en algunos casos mialgia. Y se ha descrito mayor riesgo de malignidad, principalmente lo que es de cáncer de piel y de linfoma en algunos. Por lo que hay que tener cuidado en esto y tener cuidado con medicamentos que sean inductores o inhibidores de metabolismo de los citocromos, porque pueden interaccionar y aumentar o disminuir los niveles de inmunidad. ¿Okay? Posteriormente vamos a tener lo que es el tratamiento en casos refractarios de estos pacientes, dentro siempre de los mismos tratamientos de inmunoterapia crónica. Entonces, en los pacientes que no han respondido a los primeros medicamentos iniciales, micofenolato, inhibidores de calcineurin, acetopina, hay otros inmunomoduladores que se pueden utilizar, como es el caso de ese 10% de pacientes que se catalogan como pacientes con miastenia refractaria. Ahora, para poder catalogar un paciente como miastenia refractaria, tiene que cumplir al menos uno de los criterios. El primero es que tenga una enfermedad que no ha habido ningún cambio o que empeore con el uso de esteroides y al menos un inmunosupresor a una dosis y duración adecuada para decir no respondió a este tratamiento. O que por los efectos adversos de estos se limite el aumento de la dosis del mismo. El segundo criterio es que el paciente ha tenido necesidad de terapia de rescate con gamaglobulinas o con plasmaféresis, o que haya tenido crisis miasténicas repetitivas y muy frecuentes en el último año o en los últimos meses. Y lo tercero es que el paciente tenga alguna contraindicación al uso de inmunosupresores deficitarios. En este caso, las opciones son terapia biológica, que en donde contamos principalmente con lo que es el eculizumab, que había mencionado que el eculizumab es un anticuerpo contra la proteína C5 del complemento, por lo que inhibe la formación del complejo de ataque del complemento. Entonces, sabiendo este mecanismo de acción, claramente no hay una respuesta adecuada con el eculizumab de los pacientes positivos, pero sí vamos a tener una respuesta adecuada en los pacientes que tienen anticuerpos contra el receptor de acetilcolina. ¿Por qué? Porque eran anticuerpos tipo IG1, IG3, que tienen uno de sus mecanismos fisiopatológicos por medio de la activación del complejo. Con el eculizumab, lo que sí hay que tomar en cuenta es que estos pacientes hay que vacunarlos contra el meningococo al menos 2 semanas antes de aplicarlos. ¿Por qué? Porque lo que se describe es una alta prevalencia de meningitis con meningococo en estos pacientes. Y el otro anticuerpo es el rituximab, que es un anticuerpo anti-CD20, y por ende va a eliminar lo que es toda la línea B desde lo que es el pre-célula B. Sus indicaciones básicamente va a ser en la miastenia refractaria, en la miastenia MuSK positiva, como mencionamos previamente, y usualmente se le da una dosis de 1000 miligramos. Hay varios esquemas, pero el más utilizado es de 1000 miligramos, una dosis y se repite a los 15 días en la misma dosis y posteriormente se hace un control, ya sea clínico del paciente o de CD19, para repetir una segunda dosis que típicamente se repite a los 6 meses o, si es necesario, antes en estos pacientes.
Y en los casos muy refractarios, a pesar de esto, se recomienda o se ha utilizado lo que es la gamma globulina y la plasmaféresis de forma intermitente y continua. Es decir, cada tiempo, cada 2 meses, cada 3 meses, venir a que haga plasmaféresis de gamma globulina o aplicación de gamma globulinas, dado que no hay ninguna respuesta a ningún otro tipo de terapia. También se ha utilizado lo que es la ciclofosfamida. Recuerden que es un agente alquilante, pero que reduce la proliferación de linfocitos de IT, pero sí tiene sumamente gran cantidad de efectos adversos, entre los que está la cistitis hemorrágica y otros a nivel neural que sí, podría ser mayor los efectos adversos del paciente que el beneficio que estos podrían. Entonces, seguimos, ya vimos el tratamiento sistemático, vimos el tratamiento crónico inmunosupresor y ahora nos va a hacer una mención, bueno, vimos el de modulación rápida, que es básicamente el uso de gamma globulina o plasmaféresis en pacientes con crisis miasténicas o exacerbaciones agudas severas, y en aquellos pacientes en los que quiero hacer un puente porque no le puedo dar esteroides, tengo que iniciar la cetosina micofenolato, mientras que estos hagan hacer efecto, que va a hacer efecto a 6 meses plazo, poder barrer o limpiar esos anticuerpos para que no haya una reactivación o una crisis antes de que haga efecto del inmunomodulador. Bueno, voy a hacer al final un pequeño paréntesis en lo que es las consideraciones y el tratamiento quirúrgico de estos pacientes. Entonces, en cuanto al tratamiento quirúrgico y el rol que es la tigmectomía, sí se ha visto mejoría con lo que es la tigmectomía de estos pacientes en estudios clínicos, pero tiene que cumplir ciertas características para ser elegido y para que tenga una respuesta adecuada. Entonces, se le va a ofrecer timotomía a todos los pacientes que tengan un timoma, claramente, que hablamos que eran 10 o 15% de los casos. De los que no tienen un timoma o una hiperplasia tímica, tienen que al menos tener una miastenia grave generalizada con anticuerpos antirreceptores anticolina positivos y ser menores de 60 años. Ya que los estudios han documentado un beneficio controversial en los pacientes mayores de 60 años y sin anticuerpos contra receptores anticolina. Entonces, hay criterios muy establecidos de qué pacientes se van a beneficiar o no de la pigmectomía para el control de su patología. Inclusive se han visto pacientes que con la pigmectomía se han logrado controlar bastante bien únicamente con tratamientos sintomáticos. Y ya para finalizar, nada más tomar en cuenta que esto tal vez es más manejo del neurólogo, usualmente recomendaciones prequirúrgicas, pero en pacientes que van a ser sometidos a algún procedimiento quirúrgico teniendo miastenia gravis, no es necesario un gran manejo de lo que es su tratamiento. Si tiene tratamiento sintomático, no se debería quitar este mismo, se debería aplicar la dosis de neostigmina o pirostigmina en la mañana, que le corresponde el día de la cirugía, y tomando en cuenta que si se le aplica neostigmina o pirostigmina, puede que haga el medicamento o que el paciente sea un poco más persistente a lo que son los bloqueadores de la unión neuromuscular. Pero el aplicársela en la mañana ha evidenciado que estos pacientes se logran activar más fácilmente posterior a la cirugía. Entonces no se debe suspender el tratamiento sintomático. Si el paciente está con inmunoterapia crónica, como acetopina micofenolato, realmente esta inmunoterapia es un mecanismo más de vía media más largos, por lo que si se quiere suspender perioperatorio, no habría ninguna contraindicación y se podría evitar. En pacientes, en algunos casos se recomienda cuando van a ser sometidos a procedimientos muy estresantes o muy grandes, que se le dé una dosis de gamma globulina prequirúrgica 1 o 2 días antes para evitar que el paciente haga una crisis miasténica asociada al procedimiento quirúrgico. Entonces eso es valorar realmente el tipo de procedimiento que se le hace a este paciente. Y algo más a tomar en cuenta es con los esteroides. Si los pacientes están tomando esteroides de forma crónica a dosis bajas, se le continúa el esteroide y se le da el día de la mañana de la cirugía y después se continúa con el paciente tolera la vía oral. En algunos casos, cuando las dosis son muy altas, los pacientes puede que tengan supresión de lo que es el eje de cortisol. Y si tienen supresión, pueden ser más susceptibles a tener una crisis de estrés, por lo que habría que darle una dosis de rescate previa a la cirugía con esteroides para evitar que este paciente haga crisis de estrés posterior a la cirugía y que haga falla suprarrenal aguda en estos contextos. Bueno, básicamente esta es la revisión de algunos tips o cosas importantes que traía acerca de la miastenia gravis. No sé si el doctor Chan tendrá algún comentario o algo más que agregar en cuanto a lo que es un conocimiento clínico como Está bien. No, muy bien, me parece. Nada más, Roger, algunos mensajes para llevar a casa. Entonces, básicamente la clínica, ¿cuál sería en unas cuantas frases los puntos clave que es en la clínica? Ok, puntos claves de la clínica es
la fluctualidad durante el día, fijarse siempre, preguntar si esto empeora en las noches o no. Y esto es algo muy importante cuando el paciente solo se presenta con diplopia, porque muchas veces si el paciente dice, es que cuando yo me pongo a leer o cuando ya estoy en las tardes cada vez veo más doble, eso es algo típico, esa fluctualidad y empeoramiento hacia las tardes. Y lo otro es la fatigabilidad. Preguntarle que si cuando hace actividades repetitivas es cuando se siente más débil y más cansado, porque usualmente ellos van a hablar solo de debilidad, no van a decir que están fatigados. Pero usted le dice, bueno, si usted está tratando de tender la ropa o si usted está forzando, haciendo un ejercicio repetitivamente, es cuando se siente más cansado. Esos son los tips para pensar que se está tratando de una enfermedad neuromuscular y no de una enfermedad del músculo o del nervio, por ejemplo. Ok, sí, lo otro es que propiamente en el consultorio, bueno, está lo que es el ICE-PAC test, que ya lo mencionó, y de ponerlo a hacer ejercicios repetitivos y valorar la fuerza antes y después del ejercicio. Otra cosa ahí para consultar es lo del factor de seguridad de la placa neuromuscular, o sea, cómo se explica que los pacientes tengan la fatigabilidad, porque la gente normal no la tiene y ellos sí. Ok, sí, usualmente estos pacientes con su fisiopatología lo que va a pasar es que cada vez van a empezar a expresar. Entonces la placa neuromuscular va a expresar la cantidad de receptores, pero no necesariamente se tienen que activar todos, por lo que el paciente puede reclutar y reclutar para evitar tener esa fatigabilidad. Sin embargo, estos pacientes, su fisiopatología es que van a tender a afectar lo que es la unión neuromuscular y cada vez expresan menos receptores. Entonces, no solo se va a liberar la misma cantidad de acetilcolina, sino pero va a competir contra una menor cantidad de receptores. Lo que va a hacer es que al tener menor cantidad de receptores es más difícil ante el estímulo que estos receptores se lleguen a estimular. Y lo otro es que ante el estímulo repetitivo, una de las respuestas que hace la placa neuromuscular es reclutarlo para evitar una sobreestimulación en pacientes que tienen pocos receptores. Entonces eso es lo que puede asociarse más a fatigabilidad. No sé si tendrás algo que asociar. Y ya la última, ¿cuál es el impacto o el uso que tienen los anticuerpos? Hoy en día, entonces, ¿son necesarios o no los anticuerpos en esta enfermedad, el solicitar los estudios? Ok, creo que esto es el paradigma y la mente que hay que cambiar, y tal vez a nivel institucional, porque sí son sumamente importantes, no para el diagnóstico, porque ya vemos que el diagnóstico lo podemos hacer de forma clínica, pero sí nos pueden servir en pacientes que son manifestaciones atípicas y donde nos queda la duda que podría ser una miopatía o una enfermedad neuromuscular, y principalmente para poder guiar el tratamiento de sus pacientes, para evitar el retraso de una terapéutica que puede ser más eficaz y que eventualmente vamos a tener, entre más se retrasa el tratamiento eficaz de estos pacientes, pueden asociar más complicaciones o una menor respuesta de este paciente. Entonces, claramente los anticuerpos siguen siendo sumamente importantes en el abordaje de estos pacientes, más que todo desde el punto de vista terapéutico. Sí, correcto. O sea, yo consideraría que eso es de lo que más ha cambiado el paradigma, ¿verdad? No es para diagnóstico, sino porque probablemente usted ya tenga el diagnóstico, pero es para dirigir el tratamiento. Bueno, muy bien. Muchas gracias muchas gracias al doctor Rodríguez por habernos acompañado. Muchas gracias a los escuchas. Esperemos escucharnos o que nos escuchen pronto. Recuerden que nos pueden escuchar en Google, en el Google Podcast, en Spotify, en Apple Podcasts y otras plataformas de uso frecuente para escuchar podcasts. Esperemos vernos otro lunes y que no sean tan distanciados. Muchas gracias, Roger. Muchas gracias a todos, espero que sea de bastante utilidad lo que se habló en esta charla. Pasen buenas noches. Buenas noches.